Una vez que hemos incorporado lo que son las validaciones, la clase DTO y las respectivas dependencias en nuestro proyecto, con respecto al mantenimiento de datos de autor, ahora continuaremos explorando qué paquetes tenemos que continuar modificando. Vamos a revisar lo que es el repository. En el caso del repository, que lo tenemos por acá, recuerda que el repository es donde nosotros vamos a colocar nuestras queries, ¿ok? Por ese motivo es que en el repository no va a sufrir ningún cambio con respecto a haber agregado la clase DTO. ¿Por qué? Porque estos repositorios directamente tienen que trabajar con las entidades. Sin embargo, ya que me encuentro en este punto, aprovecharé para incorporar una query que me permita verificar si un autor existe con el nombre y el apellido. Esto también ayudará para evitar duplicar autores con esos dos valores. Y eso también es otra forma de cómo hacer una verificación. Lo que hemos hecho anteriormente es una validación. En este caso vamos a hacer una verificación y mediante esta query verificaremos que si intentamos registrar un autor con el mismo nombre y apellido y esto ya existe en nuestra tabla, el API no debería confirmar ese registro. Para eso implementaré esta query de acá. Vamos a ponerle optional autor. Quiero buscar por primer nombre. Vamos a buscar por primer nombre y segundo nombre. Y acá vamos a ponerle first name y string las. Observa que esta es una query de tipo consulta derivada. Por ese motivo, como estamos utilizando en el nombre del método los atributos de la entidad autor, no amerita colocar la anotación @query. Una vez que hice eso, ahora continuaré con el paquete de service. Y en el paquete de service, ahí sí vamos a realizar algunos cambios producto de haber agregado una clase DTO. Vamos acá. Vamos a nuestro, esto lo voy a ir minimizando para tener una mejor visibilidad. Y me voy a dirigir a la clase admin autor service. En este caso, en nuestra primera versión, habíamos hecho que estos métodos trabajen directamente con las clases entity. Sin embargo, ahora que he agregado un DTO, estos métodos de la clase service o de la interfaz de servicio ya no deberían trabajar directamente con las clases entity, sino que en su reemplazo deberían trabajar con los DTOs. Entonces, por ese motivo, iremos haciendo de forma gradual los cambios. Comenzaré con la parte del listado. En este caso, obtener todos ya no retornaría un list de tipo autor, sino que ahora retornaría un list de tipo autor DTO. Solamente para mostrarte cuál va a ser el cambio de esto, voy a guardar hasta acá. Me voy a dirigir a la parte de la implementación que lo tengo en el admin autor service y MPL. Esto es una clase, como recordamos. Y acá, de hecho, cuando hice ese cambio, acá va a saltar un error, ¿no? Y lo que pasa es que ahora el error me dice, hey, tú me estás diciendo en la interfaz que lo que tengo que retornar es un autor DTO y acá retorno un autor. Entonces, acá también deberíamos hacer este cambio, autor DTO. Aún habiendo hecho ese cambio, observa que continúa el error y es porque el método findAll del autor repository observa que él lo que provee, o sea, lo que retorna es una lista del tipo autor, que es la entidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? En este caso tenemos que hacer uso de los mappers. Recuerda que los mappers, nuevamente, te lo vuelvo a repetir, se encargan de convertir un objeto DTO a entity y viceversa.
Entonces acá, así como inyectamos la dependencia del repository, lo que tenemos que hacer también es inyectar la dependencia del autor. Y con esto vamos a hacer el siguiente cambio. Esta línea vamos a ponerlo acá para que nos permita obtener una lista de tipo autor. A este le vamos a poner autores. Una vez que hacemos ese cambio, observa que el objetivo es que este método retorne una lista de tipo autor DTO. ¿Cómo lograremos eso? Vamos a tomar esta lista que es de tipo list autor. Vamos a convertirlo a un flujo de datos para internamente aplicarle el método map. Y este método map lo que hace es recibe una función. Ese método map no hay que confundirlo con el método map del model mapper. Si bien es cierto, llevan el mismo nombre y por ahí se parecen en aspectos de que te permiten hacer transformaciones, pero este map pertenece a este flujo de datos. ¿Y esto por qué lo estoy haciendo? Porque cada vez que yo voy a recorrer esta colección, cada vez que voy a recorrer esta colección de acá, internamente este map recibirá una función que proviene del autor mapper y la función será toDTO. Y al final lo que voy a devolver es esta lista. En resumen, lo que estoy haciendo acá es lo siguiente. Recorro el flujo de datos, valga la redundancia, y por cada objeto que va en ese flujo de datos, lo recupero y ese objeto lo voy a transformar a tipo DTO. O sea, tomaré un objeto de tipo autor y lo transformará a un objeto de tipo DTO. Finalmente, el resultado será retornar una lista, pero una lista que ya contenga objetos transformados a tipo autor DTO. Y con lo cual, observa que ahí ya no me sale un error. Entonces, hasta ahí ya hice el cambio. Y segundo, podemos observar que ahora los métodos del servicio ya vienen utilizando las clases DTO, pero como consecuencia ahora también tenemos que incorporar este mapper para hacer las transformaciones. Vamos con uno más, vamos por acá. Y ahora vamos a transformar lo que es los demás métodos. De hecho, el autocontroller también sale un error, pero después nos encargaremos de él. Por el momento vamos a definir estos de acá. Para agilizar el proceso, voy a copiar la estructura de los demás métodos. Quiero que observes antes del copiado que los nombres se van a mantener, pero los tipos o las clases van a cambiar. Observa. ¿Ok? Se ha mantenido. Igual voy a continuar teniendo un método que me retorne un paginado, un buscar un autor por ID. Para crear ahora ya no le enviaré el autor, sino le enviaré el autor DTO. Y lo mismo ocurrirá pues en los demás métodos como el actualizar y el eliminar, que antes estos métodos retornaban un tipo de dato autor. Ahora todos estos métodos trabajan directamente con el DTO. Una vez que hemos hecho ese cambio, en la parte de la interfaz, acá también tienes que asegurarte de que esto ya no existe y por lo tanto simplemente borramos ese import. Luego de eso nos vamos a dirigir acá a la clase del service y lo mismo que hice por acá, lo mismo que hice acá, tendría que realizarlo para estos métodos de paginado. En el método del paginado no hay mucho drama, en realidad es muy similar al método del listado, es muy similar al método del listado en el aspecto de que es esto de acá. Observen, ahí retorna esto de acá le voy a cambiar el nombre, acá es DTO nada más, pero es muy similar. También estoy utilizando el punto map, ¿ok? Para hacer esa transformación y poder obtener en este caso un tipo page de tipo autor DTO. Hasta ahí todo igual,
solamente ese cambio. Y en el caso del buscar, voy a tener lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer acá es esto, vamos a minimizarlo. Vamos a hacer acá esto. Vamos a eliminar esto de acá. Y ahora este método debería obtener un autor DTO. Y debería tener autor repository. Punto. Hasta ahí es igual. En el caso no se encuentre, lo que voy a hacer es lanzar una excepción que por el momento voy a continuar trabajando con la excepción de runtime exception hasta que cree la excepción personalizada. Luego esto ya se cambiará, pero por el momento lo voy a dejar así. El autor con ID, el autor con ID, tanto, ¿no? Con ID tanto, no fue encontrado. Ok. Punto y coma. Y al final voy a retornar lo siguiente. Ahora yo no puedo retornar un autor, porque lo que espero es retornar un autor DTO. Entonces nuevamente acá tendría que aplicar el autor mapper .dto y enviarle en este caso la entidad para que él se encargue de transformar esta entidad a un objeto de tipo autor DTO. Hasta ahí los métodos que he implementado son similares, pero el que sí varía un poquitín es el método de registrar. Primero acá recibirá esto de acá, DTO, y ahora vamos a cambiar esto por un DTO. Y este también, ¿okay? Para que vaya en sintonía. Entonces esto lo vamos a bajar y lo primero que vamos a hacer es, recuerda que he puesto una query para verificar que un autor no tenga el mismo nombre y apellido. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Mediante el autor repository utilizaré ese método al cual le voy a enviar el autor dto.get, porque recuerda que esa query recibe dos parámetros, ¿no? Recibe dos parámetros. Y el segundo parámetro es el last name. Una vez que tenga recuerda que esto de acá, este método, lo que hace es devolver un optional. El optional viene a ser una clase que envolvente, un wrapper, que lo que hace es que en caso la búsqueda tenga éxito, retornará el valor que está dentro del optional, que en este caso es un autor que coincida, ¿no? Un autor que coincida con los datos que estoy ingresando. Pero en el caso no exista ninguna coincidencia, entonces el optional retornará pues un null. Entonces, para evitar algún problema que surja por un null pointer exception, es que se incorporó el uso de estos optional. Y el optional es de esta manera, funciona de esta manera. Dice, si voy a buscar a un autor que coincida con el primer nombre y segundo nombre, tengo que preguntar si existe alguien con alguna coincidencia. If present. Pero este if present es gracias a que el resultado es de tipo optional. Si no fuese eso, no puedo utilizar el if present, ¿ya? El if present, nuevamente te repito, es gracias a que ese método está retornando un valor de tipo opcional. Entonces, si es que existiera alguna coincidencia, pregunto, ¿existe if present? ¿Existe alguien? Y acá voy a lanzar un objeto. Existe un autor, por ejemplo. Y si es que existe, lo que voy a hacer es lanzar una excepción que por el momento voy a ponerle nuevamente de tipo runtime exception, donde diré el autor ya existe con el mismo nombre y apellido. Con el mismo nombre y apellido, punto y coma. En caso contrario, si todo va bien, o sea, si no existe ningún autor con esos dos datos, lo que voy a hacer es voy a convertir ese autor
que está ingresando utilizando el automapper y eso lo convertiré a tipo entity. ¿Por qué en este caso el DTO necesito convertirlo a un entity? Porque el método save del repository recibe un objeto de tipo entity, no recibe un objeto de tipo DTO. Entonces, por eso es que acá el proceso es contrario a lo que estuve haciendo con los get, con las lecturas de datos. Es acá este DTO viene acá y lo tengo que convertir a un objeto de tipo entity. Entonces, cuando ya está como objeto de tipo entity, entonces le asigno la fecha que voy a recuperar el sistema y a este de acá lo guardo. Lo envío pues al repository para poder obtener un objeto de ese tipo y finalmente termino retornando lo siguiente: autor mapper punto to DTO y lo convierto nuevamente esta entidad a un tipo DTO. Y esto último, ¿por qué? Porque ahora el método create retorna este tipo de dato, autor DTO. Entonces, por eso al final, el método 6 lo que hace es retornar la información de la entidad que se está registrando y con este objeto lo mando nuevamente al toDTO para que esta entidad lo transforme nuevamente a este tipo de dato resultante. ¿Ok? Eso sería con el create. Quizás ahí es un poquito más elaborado, pero nada tan complicado como para entenderlo. En el caso de los, en el caso del actualizar, es muy parecido. Ahora voy a, para no demorarme mucho, porque la verdad son muy parecidos estos temas de acá, voy a copiar y voy a pegar el fragmento que corresponde a la entidad, perdón, a la actualización. Y de hecho también te voy a explicar, no hay ningún problema, de eso se trata. Vamos acá y acá vamos a ponerle porque estas excepciones aún no las tengo creadas. Bien, en el caso de la actualización, recordemos que la actualización lo que hace es recibir el objeto con los datos nuevos y recibe también el ID para buscar si es que existe el autor, en este caso, que voy a actualizar, ¿no? Luego, si es que no existiese, lanzamos una excepción indicando que el ID del autor que estoy tratando de actualizar no existe. Caso contrario, si es que existe, pasamos a este segundo bloque donde nuevamente verificamos que al momento de actualizar no nos permita actualizar o guardar en todo caso un autor que tenga el mismo nombre y apellido. ¿Ok? Esto es muy parecido al caso anterior. Acá lo único que estoy agregando es que también verifico que los IDs sean diferentes porque si yo no pongo esto, podría ser que el actualizar tome esto como un nuevo objeto que yo quiero guardar. O sea, si yo no pongo esto acá, este filter, el actualizar va a creer que este es un nuevo registro, cuando no es así, sino que es un registro que ya existe, pero que simplemente lo quiero actualizar. Entonces, por eso tuve la necesidad de agregar este filter de acá, ¿no? Este filtro de acá. Eso es para evitar que en la actualización el proceso lo tome como un valor duplicado, pensando que quiero guardar un nuevo dato de autor. Después el resto es lo mismo. Si es que detecto que en esa actualización estoy tratando de guardar un autor con el mismo nombre, me sale este mensaje. Caso contrario, si no se cumple ninguna excepción acá en esta primera condición ni en esta segunda, lo que hacemos es pasamos a actualizar los datos del autor que he recuperado de la base de datos con los datos actualizados que vienen de este objeto que está ingresando como parámetro. Se hace la actualización, se manda nuevamente al método guardar del repository y luego con el automapper transformamos ese objeto a tipo DTO. Exactamente muy similar con el caso del crear. Y en el caso del eliminar,
es un poco más sencillo porque acá lo único que hacemos es simplemente, vamos a tenerlo acá, simplemente lo que hacemos es, acá este método de delete no tiene que retornar nada, simplemente recibe el ID, verificamos que ese autor exista y si existe simplemente lo mandamos a eliminar. ¿Por qué? Porque en el caso del delete no necesitas retornar nada. Entonces este último no cambia casi nada y el mensaje en el caso no exista sería pues que el autor del ID no fue encontrado y por eso el delete no se ejecuta. Entonces eso es lo que tenemos en el service, ¿ok? Observa que en resumen los cambios que estamos realizando en este service es que en la interfaz ahora cada uno de los métodos recibe y retorna la clase DTO y por lo tanto en la implementación sí amerita tener la inyección de dependencia del autor mapper para hacer las transformaciones correspondientes según el método. En el caso de los métodos get, la transformación es que esas entities se transforman a DTOs porque son salida o respuesta de datos y en el caso de los métodos create y update, esos DTOs que son ingreso de datos se tienen que transformar a tipo entity. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tenemos ese siguiente avance, con respecto al cambio que estamos haciendo en el CRUD de autor. En el siguiente video ya te explicaré cuáles son las actualizaciones que tenemos que hacer en el controller para evitar que nos esté saliendo este mensajito de error, ¿ok? Pero hasta ahí con este video y con este avance. Así que te espero en el siguiente video. Muchas gracias.